¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Misión 7 Internacional como todos los sábados al mediodía para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Europa y la crisis económica, sin lugar a dudas, es un tema central porque la consigna que parece bajar de los organismos internacionales es más ajuste, más ajuste, más ajuste. Y de hecho en Irlanda hubo un referéndum respecto de un pacto fiscal europeo donde la mayoría de la población votó justamente a favor del pacto fiscal. Nos pareció importante explicarles a ustedes qué está pasando con esto y además pensar que en Grecia están yendo justamente a contramano de los programas de ajustes y por eso el 17 de junio, dentro de 2 semanas, las elecciones son claves. El cuadro de situación en México con las elecciones presidenciales se ha puesto más complejo, no solo porque el candidato del PRI ya no gana tan seguro en las encuestas, lo dan cada vez más cerca a López Obrador, sino que aparece un nuevo actor inesperado. Los estudiantes mexicanos con una propuesta propia, condicionando la campaña electoral, inclusive cómo se van a hacer algunas de las disputas de propuestas, cómo se van a dar los debates. Esta es la nueva situación en México. Vamos a analizar qué es lo que está pasando previo a las elecciones de julio, elecciones presidenciales, con una gran incógnita con respecto a cuáles serán los resultados. Y también tenemos una historia muy conmovedora, un médico palestino que acostumbraba a curar tanto israelíes como palestinos, defensor de la paz, tuvo durante el ataque de diciembre del 2008, conocido como plomo fundido, de Israel a Gaza, la desgracia de perder parte de su familia. Este médico estuvo en Buenos Aires y le hicimos una entrevista. Ante la crisis, Europa se ajusta. Sin embargo, hay algunos países que resisten las medidas recesivas. El 2 de marzo pasado, los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, con la excepción del Reino Unido y la República Checa, ratificaron un tratado de estabilidad que sella el compromiso de la región con la más férrea y ortodoxa disciplina presupuestaria. El acuerdo, refrendado por 25 líderes europeos, fue anunciado como un importante paso para restablecer la confianza en la Unión y prevenir la repetición de la crisis de la deuda soberana. No obstante, este pacto, que entrará en vigor a más tardar el 1 de enero de 2013, cuando al menos 12 Estados miembros lo rubriquen, tiene exigencias que no ahorrarán heridas a los más golpeados de la zona euro, como España, Grecia, Italia o Portugal. Uno de los objetivos es el de obligar a los países a incluir de manera vinculante en sus legislaciones o constituciones la llamada regla de oro, destinada a limitar el déficit estructural anual al 0,5% del Producto Bruto Interno. A los países que no cumplan, el Ejecutivo Comunitario les demandará correcciones y si no alcanza, será el turno del Tribunal de Justicia de la Unión con fuertes sanciones. Esta austeridad fiscal no promete precisamente días felices. No son pocos los que señalan que una mayor contracción fiscal, con bancos débiles y la pérdida de confianza de los mercados, llevarán a una mayor reducción en la inversión. Un golpe directo a la generación de empleo en países que lo necesitan tanto como el aire que respiran. Por eso este tratado, que algunos buscan presentar como la salvación, es visto por otros como parte de una misma fracasada medicina. La única novedad de este libreto es la anunciada puesta en marcha del Mecanismo Europeo de Estabilidad, otro eslabón en una cadena de recursos impensados cuando comenzó la crisis, pero hasta hoy poco aptos para reconstruir la vieja Europa. Entre tanta coincidencia de cúpulas, se diferenció Irlanda, único país que sometió la aceptación del tratado a un referendo público. Puertas adentro y hasta la votación misma persistían las diferencias. La campaña por el sí, que además del oficialismo sumó a la principal oposición, buscó sembrar temor sobre los peligros que podría acarrear un eventual rechazo al pacto europeo. El miedo puesto a futuro. Si Irlanda rechaza el pacto fiscal, aseguraban, se impediría el acceso del país al futuro mecanismo de estabilidad que entrará en vigor en julio. También se agitó como fantasma la eventual degradación de los bonos de la deuda irlandesa, lo que perjudicaría a toda su economía y alejaría a los inversores. En 2008, los irlandeses ya rechazaron en una consulta popular el Tratado de Lisboa, aunque un año después dieron el sí a un texto modificado. Fue el año del comienzo de la grave crisis que aún afecta al país, si bien su verdadera magnitud no se conoció hasta diciembre de 2010.
hoy la situación no deja lugar a las especulaciones. Tras la quiebra de su sector bancario hace 2 años, Irlanda recibió una ayuda de 85.000 millones de euros de la Unión Europea y el FMI. Como contrapartida, debió aceptar medidas de austeridad similares a las que hoy agobian a millones de españoles y griegos. La ministra irlandesa de Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, asegura que el Tratado Europeo de Austeridad promoverá la estabilidad y favorecerá la recuperación irlandesa en un marco de una mejora europea. El llamamiento responde a una percepción generalizada. Si bien es verdad que las tensiones financieras se dieron respecto de la segunda mitad de 2011, no es menos cierto que la eurozona vive una situación de fuerte incertidumbre. La inestabilidad de Grecia, su probable salida del euro y la delicada situación de España, Portugal e Italia son ejemplos reiterados. Los críticos del ajuste esgrimen su principal carta. Ni la ideología del déficit cero iniciada en 1997 con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ni el actual Tratado de Austeridad aprobado el pasado 2 de marzo plantean el necesario crecimiento económico. También se apunta que las reglas de la estabilidad europea han sido reescritas varias veces para disimular los incumplimientos de Alemania y Francia, que han superado el déficit mínimo, así como el crecimiento de sus deudas soberanas por encima de lo estipulado, beneficios de los que no disfrutan los socios más chicos del bloque regional. En este contexto, tanto el triunfo de François Hollande en Francia como la dificultad griega para formar gobierno son para los objetores del ajuste una prueba del rechazo a las políticas recesivas que motorizó la sociedad de la alemana Angela Merkel y el derrotado Nicolas Sarkozy. El francés fue el 15º gobernante en caerse del mapa político desde comienzos de 2009 a raíz de la crisis, en un listado que inicia el primer ministro de Islandia, Geir Haarde, y que incluye, entre otros, al italiano Silvio Berlusconi y al checo Mirek Topolánek. Además de la derrota del oficialismo español y del laborista Gordon Brown en el Reino Unido. Por eso, a poco de asumir, Hollande se diferenció de su antecesor, planteando la necesidad del crecimiento económico con un nuevo rol para el Banco Central Europeo y un gravamen a las transacciones financieras. No obstante, el capital financiero resiste y recurre a sus socios de la prensa, como la revista británica The Economist, que califica a Hollande de peligroso, o al germano Die Welt, para quien los dirigentes socialdemócratas que se oponen al ajuste son traidores a la patria. Con esos medios rabiosos, millones de europeos envolverán hoy el pan, que no saben si mañana volverán a ganar. Fue interesante seguir el debate del referéndum en Irlanda justamente a través de la prensa irlandesa, porque la mayoría de los partidos políticos estaban a favor del sí en el referéndum para aceptar el tratado fiscal. Algunos sindicatos estaban a favor del sí y algunos pequeños partidos, el Sinn Féin especialmente, estaba en contra y algunos sindicatos estaban en contra. Y digo que era interesante respecto a los argumentos. Recordemos igual algunos datos. Votó el 30% de la población, o menos del 30%. Este es el problema con los referéndums cuando se hacen por fuera de una elección presidencial o legislativa. La mayoría de la gente no se moviliza. Y dentro del 30% que votó, creo que aproximadamente el 60% votó a favor del sí. El argumento central del gobierno es, si nosotros no aceptamos, lo explicamos en sencillo, si nosotros no aceptamos el tratado fiscal, no nos van a poder prestar más plata. Nosotros estamos endeudados. Si no nos prestan más plata, nos caímos del planeta. Por lo tanto, firmamos esto para que nos presten plata para devolver aquello que ya nos prestaron. Pero Raúl, esta es la historia conocida. Sí, o sea, el miedo, digamos. El argumento claro. Es el miedo y historia conocida porque se sabe que esto no es una solución. Me sorprende esto que estás planteando vos, que en realidad ni siquiera lo disfrazan de una solución al problema. Simplemente dice, bueno, es la única puerta abierta que nos queda, escapemos por acá, aunque del otro lado está el precipicio. Y es lo que pasa con este tratado, este acuerdo comercial que tiene Europa, con la historia que tiene este acuerdo nomás, sin referirnos ni siquiera a estas políticas de austeridad, que sería un análisis más amplio. Pero este tratado de austeridad lo que establecía inicialmente era una serie de pautas de ajuste, de austeridad para
la acción de gobierno. Pautas que eran como una referencia para todos. Quienes más incumplieron estas pautas fueron los países grandes, los países que la imponían. Alemania en principio, pero también después Francia e Italia sobre todo, que fue el que más sobrepasó los límites de endeudamiento con respecto al PBI, los límites de déficit fiscal en las cuentas públicas y otros parámetros que en realidad estaban todos referidos al ajuste. Nada decían, por ejemplo, del tema del desempleo. Nada decía del tema de lo que debía, por ejemplo, volcarse del presupuesto, por ejemplo, en inversión, en educación o el gasto social. Este tipo de metas no estaba dentro del programa general. Y este tipo de ajuste ni siquiera fue cumplido, repito, por los países centrales. ¿Qué pasaba con esto? No había sanciones. Es decir, lo que son tienen, los grandes, Raúl. No, bueno, pero ahora hay sanciones. Pero lo nuevo, Pedro, es que este acuerdo del 2 de marzo sí establece sanciones. Y además establece un tribunal que va a aplicar las sanciones. Ahí sí opera lo que vos decís, son los grandes lo que van a manejar el tribunal y obviamente uno sospecha que no van a ser tan equilibradas los juicios de este tribunal, ¿no? Una de las cosas que quería subrayar era justamente el tema de la desigualdad, ¿no? Porque fíjate que Irlanda, en otra ocasión, en el caso del Tratado de Lisboa, votó también que no, en este caso votó que no quería el Tratado de Lisboa y sí convocaron a otro referéndum hasta que finalmente votaron el sí. En cambio, cuando Francia dijo que no, el Tratado de Lisboa quedó totalmente desactivado. Digamos, como de alguna manera hay países que pesan más y países que pesan menos. Y lo digo en referencia a que Hollande es uno de los, justamente el presidente francés, uno de los que cuestiona este Tratado de Estabilidad. Lo cuestionó cuando estaba haciendo la campaña y lo sigue cuestionando hoy. Está diciendo justamente a estas medidas de ajuste le tenemos que agregar alguna política de crecimiento, porque si no, realmente esto va hacia el desastre. Y mira, ya que hablabas de cifras de desigualdad, justo tengo unas cifras que ha llegado a su máximo histórico en el caso de Europa, de desempleo. 17,4 millones de personas están sin trabajo. Es un promedio de 11%, o sea, perforó el 10% de falta de trabajo, de población sin trabajo, y en el caso, como sabemos, de España y de Grecia, superan el 20%. Volviendo sobre el tema del tratado y el tema de cómo se traduce en Irlanda, qué es lo que se votaba, y qué es lo que ha pasado en países como Francia, donde se planteaba esto. Recordemos que ese tratado no fue firmado por el Reino Unido, fue uno de los dos países, junto con República Checa, que no firmaron el tratado. ¿Por qué? Porque ya en ese momento que se estableció el tratado, lo que se establecía era el tratado a cambio de ¿qué? A cambio del financiamiento o el refinanciamiento de deuda. Como Gran Bretaña tiene una posición muy clara en este sentido, que ellos pertenecen a otro bloque financiero, bloque de control financiero que disputa con el bloque franco-germano, que está representando al Banco Central Europeo, y Gran Bretaña dijo, nosotros queremos quedar afuera de eso, no nos interesa que nos presten plata desde el Banco Central Europeo, nosotros seguimos negociando mano a mano con los estadounidenses y este bloque anglosajón de las finanzas es el que se opone y es parte de la disputa que se da hoy en Europa. Entonces, ahí también se tradujo un poco lo que es la discusión, el debate entre los poderosos por el control de la economía europea que se está dando, que es parte, que está en el trasfondo de esta crisis. Sí. ¿No? Ahora te iba a preguntar, ¿cuánto influye, más allá de la historia y el Reino Unido es un país muy importante sin lugar a dudas, cuánto influye que tienen moneda propia, que tengan moneda propia? Bueno, que no hayan querido estar en la zona euro, pero claro. es que es parte de la misma disputa. Claro. No aceptan el euro, no aceptan la dependencia financiera de Alemania, sí aceptan el condicionamiento o estar atados a la política estadounidense en cuanto y armaron un bloque financiero, evidentemente. Ahora, esta disputa, ¿hasta dónde puede llevar esto? Porque, ojo, digamos, esto, porque a veces desde una mirada latinoamericana se dice, me parece con demasiado apresuramiento, Europa se cae porque están haciendo esta política de ajuste y esto termina con el euro, es el fin del euro, y algunos hasta se arriesgan a decir que es el fin del capitalismo. En realidad, hoy la disputa se da entre dos bloques por la hegemonía, pero dos bloques absolutamente capitalistas y además absolutamente convencidos del poder financiero por encima del poder del capital productivo, que es el bloque que representa a Estados Unidos y Gran Bretaña y este otro bloque que hoy domina la Europa continental, que es el bloque que está en torno al Banco Central Europeo, Alemania. Pero ahora con esta fisura de Francia, tal vez, ¿o no? Tal vez con la fisura de Francia, por eso en ese punto sí da mucho. Yo diría que son matices más que fisuras. Claro, es lo que genera preocupación. Cuestiona el tratado. Bueno, por eso matices. Ahí está el debate, digamos, si es una fisura o son nada más que matices y lo van a poder tener
adentro del una cosa que es impactante, perdón, una cosa que me parece realmente impactante, además, el hecho de que lo que propone este tratado es que se modifique en la Constitución. Es decir, que estas políticas neoliberales, que son a todas luces favorables a las empresas, favorables a las multinacionales, y en desmedro absoluto de los trabajadores, favorables a los bancos, y en desmedro absoluto de los trabajadores, porque trae la flexibilización, etcétera, y el desempleo, piden que se modifiquen las constituciones, con lo cual se hace prácticamente eterno. Que es lo que se votó en Irlanda, justamente. Y este me parece que la vuelta al torniquete principal que representa este tratado con respecto a sus precedentes, digamos, que esto de meterlo en la Constitución, sancionar desde un organismo supranacional, digamos, esto le da otra textura, digamos, al tratado en cuanto a las condiciones de dependencia que pone a los gobiernos de cada país con respecto a este acuerdo, que es un acuerdo financiero. Parece mentira que un acuerdo de tipo financiero, de tipo de condiciones de refinanciamiento, imponga este tipo de condiciones a los países y lo hagan por escrito, ¿no? Es una yo quería retomar esto de las fisuras o los matices, como te decía respecto de François Hollande, que por ejemplo en el caso de Grecia, para las elecciones del 17, está apoyando claramente a Nueva Democracia, el partido de derecha y PASOK, que son los partidos del ajuste, son los partidos del memorándum, los partidos que están a favor de continuar con las políticas de ajuste, mientras Syriza aparece pateando el tablero. Yo ayer en el noticiero presenté parte del programa de la coalición de izquierda radical, que yo les digo, si ellos llegan a implementar, si ganan primero, y llegan a implementar una cuarta parte de lo que están diciendo, o sea, entiendo el pánico que exista en Europa. Están planteando desde que los millonarios que tengan más de 1 millón de euros paguen impuestos, financiar otra vez la obra pública, salario mínimo, ruptura con el memorándum firmado con los organismos internacionales. O sea, realmente entiendo el pánico del Banco Central Europeo. Pedro, ¿hay que leer la elección en Grecia como un referéndum también? Pero con esta vez con participación obligatoria. Me parece que es muy local, ¿Vos decís referéndum de Grecia o respecto a Europa? Por el tema de la Unión Europea, por este tema, que hay una postura Syriza no dice romper con el euro, lo están empujando hacia eso. La demonización de Syriza tiene que ver con decir, ellos quieren salir del euro. Syriza claramente lo dice Alexis Tsipras, su dirigente principal. Nosotros no queremos salir del euro. El problema que tenemos... Pero con este tratado sí rompe. Es que ellos dicen, no aceptamos el memorándum, no aceptamos el plan de ajuste y encima queremos obra pública, salario mínimo, ruptura con el Fondo Monetario Internacional, bueno. Claro, legalmente, digamos, no tiene nada que ver con el euro todo eso, son distintas políticas. Pero si hay un tratado común a toda Europa, ellos no pueden hacer cumplir esto. Porque ellos dirían no vamos a cumplir. Refinanciación de la deuda. Ellos dicen vamos a estudiar la deuda que se contrajo, reducir el gasto militar, basta de compra de los alemanes, de tantos submarinos, todas esas cosas que se estuvieron comprando. Pero hay que ver si ganan las elecciones, porque toda Europa está interviniendo por eso, claramente no es las elecciones tan de Grecia. Local. Me parece claro, que es en ese sentido no es local. Como decía Rulo, es un referéndum en la medida en que todo el mundo está viendo y se ve como una especie de ejemplo, bueno, no sé si ejemplo, pero modelo de si esto puede ser una ruptura o no. En ese sentido es verdad lo que vos decís. Qué momento, ¿eh? Como para estar ahí. Yo creo que Pedro Briguer se va a tentar, ¿no? y se ve para allá un rato, ¿no? Yo estoy viajando el 12 a Grecia, efectivamente. Voy a estar ahí porque creo que es un hecho histórico. Bueno, deja el teléfono abierto para que te consultemos. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, 0800 444 1777 y 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Y como siempre, tenemos por supuesto la incógnita, el personaje que nosotros intentamos sábado a sábado que ustedes descubran. Y aquí está el primer dato. Nuestro personaje nació en Buenos Aires en 1951 en una familia de inmigrantes judíos de clase media, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego inició estudios de letras en la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Recuerden que también a través de la red social Facebook pueden comunicarse en Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional.